Revelado, el millonario regresa antes de lo esperado y descubre un secreto inesperado increíble. El bullicioso vecindario de Los Ángeles está vibrante en colores y aromas de la auténtica comida mexicana. José, un electricista de 38 años, camina entre ruidos y risas, sintiendo la calidez de su comunidad, un lugar donde todos se conocen. La mezcla de tacos al pastor, tamales y churros flota en el aire, pero su mente está ocupada por preocupaciones más pesadas. Su madre, enferma de diabetes, riñe constantemente con el dolor. Sus dos hijos pequeños, Valentina y Mateo, llenan su hogar de risas, pero también de necesidades que no siempre puede satisfacer. Este día, aunque parezca como cualquier otro, cambiará su vida para siempre. Mientras repara un cableado en la casa del vecino, su teléfono vibra. Al otro lado de la línea, la voz de su hermano Luis, aquel que se marchó hace años persiguiendo sueños vacíos, resuena como una tormenta que trae consigo tanto alegría como miedo. Luis regresa, y lo hace como un millonario, envuelto en promesas de una vida mejor. El corazón de José latiendo con fuerza, siente una mezcla de emoción y desconfianza. Los rumores sobre Luis no son buenos, su riqueza viene de tratos oscuros y manipulaciones. ¿Qué significa esto para él y su familia? La noticia de la llegada de Luis vuela rápidamente, espectros de admiración y recelo cruzan las caras de sus vecinos. Algunos celebran la fortuna traída, otros, como José, sienten el nudo en el estómago. Las tensiones empiezan a surgir, murmullos sobre traiciones y oportunidades se convierten en críticas y reclamos. La comunidad que siempre fue unida comienza a desgajarse por el conflicto entre dos hermanos, un reflejo de la lucha entre el bien y el mal. José mira cómo su mundo se fractura, buscando respuestas en la profundidad de su ser, pero el caos lo rodea. Ante su madre, el dolor se vuelve más palpable. Ella, frágil y cansada, con lágrimas en los ojos y una fe inquebrantable, le pregunta si debería acercarse a su hermano. Él no puede encontrar las palabras adecuadas. En medio de todo esto, siente un vacío aplastante. ¿Qué hago?, se pregunta, mientras valora el sacrificio diario que ha hecho para mantener a su familia a flote. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. José, exhausto y angustiado, escucha ruidos de peleas en la calle, enfrentamientos entre sus amigos y vecinos que solían reír juntos. Su corazón, dividido entre la lealtad a su madre y la sangre que lo une a Luis, se siente traicionado. Después de días de tensiones, un oscuro secreto de Luis sale a la luz. Su fortuna es el resultado de decisiones que arruinaron vidas. El aire se vuelve denso y frío, la verdad se cierne sobre él como una sombra. José se encuentra en un punto crítico: abrazar a su hermano o buscar justicia por el dolor que ha causado. La lucha entre el perdón y la venganza lo consume. En la puerta de su hogar, siente la atmósfera cargada de espera, como si el mundo entero estuviera en pausa, esperando su decisión. Su voz queda atrapada en la garganta. ¿Qué elegirá? ¿Perdón o justicia? La incertidumbre lo envuelve, y el futuro de su familia y su comunidad está en juego. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un rojo profundo que reflejaba el tumulto emocional en el corazón de José. La calidez del día se desvanecía, pero el calor de la presión interna crecía. José respiró hondo, permitiéndose por un momento el lujo de dejar de lado la carga y contemplar cómo el ocaso se hacía más intenso. Pero esa paz fue efímera, pues su mente no hacía más que repetir los murmullos de traición y la incertidumbre de un futuro sombrío.
¿Cómo pude llegar a esto?, se preguntó, sintiendo el peso de cada decisión que lo había llevado a este lugar. La familia y la comunidad que tanto amaba se sentían como una cuerda floja, a punto de romperse. Estaba atrapado en medio de un torbellino que lo desdibujaba de quien solía ser. En un instante de revelación, recordó a sus hijos. Valentina y Mateo, jugando en el jardín, ajenos a la tormenta que se acercaba. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro al pensar en lo felices que podían ser si todo fuera diferente. Pero, ¿puede un hombre mantener su honor mientras su hermano, el único de su sangre que quedaba, se convirtió en un pigmento oscuro en su vida? Decidido a confrontar sus dudas, se dirigió hacia la casa de Luis. Con cada paso, sentía el eco de su propia historia arder en su pecho. Enfrentando el miedo, tocó la puerta. Luis abrió con una sonrisa brillante, pero los ojos de José le transmitieron instantáneamente lo opuesto: frustración, dolor, la sed de respuestas. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué esa fortuna tan corrupta?, preguntó, mas su voz sonó como un susurro desgarrador que estalló entre las sombras del hogar. Luis frunció el ceño, sorprendido por la dura acusación. Hice lo que tenía que hacer para salir adelante, hermano. ¿No sueñas con una vida mejor para nuestra familia? José sintió que el fuego de la indignación se encendía en su interior. La justificación de Luis lo frustraba. ¿A costa de otras vidas? No puedo mirar hacia otro lado y dejar que esto pase, pero antes de que la situación se agrandara, Valentina salió de detrás de él. Con una mirada inocente, preguntó entre lágrimas: «Papá, ¿por qué están peleando?». El rostro de José se ablandó al ver la confusión en los ojos de su hija. En ese instante, el ruido del mundo exterior se desvaneció. Esa mirada infantil lo hizo cuestionar el camino que estaba tomando. ¿Debería dejar que la ira lo consumiera y destruir la relación con su hermano? Luchaba con preguntas que no tenía respuesta. Luis, viendo a Valentina, también se conmovió. Se agachó, tratando de capturar el momento con un tono suave. No es una pelea, pequeña. Solo estamos hablando. ¿Hablando sobre qué?, preguntó la niña, aún temerosa. José dudó, sintiendo que la verdad lo arrastra hacia un lugar que no quería ir. Debía hablar, desatar los secretos que llevaban pesando en su pecho. ¿Pero podría hacerlo sin romper a su familia? Mientras tanto, la noche caía, y las luces de los vecinos comenzaban a encenderse, como si fueran faros de esperanza en medio de la oscuridad. En ese instante, José supo que la decisión estaba cerca. Algo tenía que cambiar. No solo por él, sino por Valentina y Mateo. Tal vez debamos sentarnos a hablar como familia. Sin rencores, se aventuró, con la voz temblorosa, tratando de salir del abismo que lo engullía, pero aunque el aire era tenso con la promesa de vínculos quebrados, un sonido familiar interrumpió el momento: una sirena de la policía. ¿Qué estaba sucediendo en ese vecindario que parecía tan seguro? A través del ruido que se acercaba, José sintió que el destino estaba en movimiento. La lucha por la lealtad se intensificaba, así como las preguntas sobre su hermano. La decisión de enfrentar la verdad nunca fue más crítica. La noche había comenzado, pero para José, el verdadero conflicto apenas comenzaba. ¿Estamos listos para enfrentar lo que se avecina? La tormenta estaba a la vuelta de la esquina, y él deberá decidir pronto en qué lado quiere estar. La sirena se acercaba, su sonido cortante reverberaba en el aire cargado de tensión. José miró a su hija Valentina, su rostro pálido iluminado por la luz intermitente del vehículo policial que se detenía en la esquina. El miedo invadió el espacio, y los latidos de su corazón se aceleraron. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Valentina, apretando su pequeña mano. «Es solo una revisión, mi amor», respondió José, aunque sabía que sus palabras eran un intento vano de calmarla. Su mirada se desvió hacia Luis, que tenía los ojos fijos en la patrulla.
Había algo en su comportamiento que le decía que su hermano no estaba tan tranquilo como pretendía. No puede ser una simple revisión, musitó Luis, su voz temblando. Algo está pasando en el barrio. José sintió una punzada de preocupación. Las palabras de Luis lo hicieron recordar las amenazas y rumores que habían comenzado a circular. La vida de su hermano en el terreno de la ambición había traído riesgos al hogar. Pero, incluso ahora, en este momento inminente de descalabro, las dudas sobre la lealtad de Luis comenzaron a invadir su mente. Vamos a entrar, dijo José, tomando de la mano a Valentina. La urgencia en su voz era palpable. Aquel lugar, que solía ser refugio, parecía comenzar a transformarse en un laberinto de secretos. Los tres se movieron hacia el interior. José cerró la puerta detrás de ellos, deseando que el ruido del mundo exterior se alejara, al menos por un instante. Necesitamos hablar, dijo, y esta vez fue con una determinación más firme. Luis se sentó en el sofá, mientras Valentina se acomodaba en el suelo, entre ellos. El ambiente era pesado, como si los muros pudieran escuchar sus pensamientos más oscuros. Es hora de que me digas la verdad, insistió José, sus ojos desafiantes. Te vi en el patio con esos hombres, Luis. ¿Qué relación tienes con ellos? ¿Cuál es tu verdadero negocio? Luis cerró los ojos un momento, como si lo que estaba por decir pesara demasiado. Yo, comenzó, pero sus palabras no salían fácilmente. Las cosas son más complicadas de lo que piensas, José. ¿Complicadas? ¿Acaso asesinatos, robos y corrupción son complicados? Son crímenes. Exclamó José, la frustración elevando su voz. Valentina lo miraba sin entender del todo, pero sus ojos grandes reflejaban una preocupación que desgarró el corazón de José. Luis tomó una respiración profunda, sus manos temblaban. Todo lo que hago, lo hago para proteger a la familia, afirmó, aunque sonaba a una pobre justificación. Estaba bien al principio, pero luego todo se salió de control. No quería perderlo todo, y ahora podría haber perdido más. ¿Pero a qué precio, Luis? Replicó José en un tono bajo, el dolor visible en su voz. ¿Es este el hombre en el que quieres convertirte? ¿El hombre que pone en riesgo a su propia familia por dinero? Justo en ese instante, un golpe resonó en la puerta, sacudiendo su conversación. José se congeló. Sin pensar, fue hacia la entrada, el pulso bombeando su sangre mientras anticipaba lo que podría haber detrás de aquella puerta. Cuando abrió, se encontró con un oficial de policía que lucía preocupado. Necesitamos hablar con usted, señor. Hemos recibido reportes sobre actividades sospechosas en el barrio. Y el oficial vaciló, tenemos información de que alguien en su familia está involucrado. El aire se volvió helado. Los ojos de José se encontraron con los de Luis, y en ese cruce, comprendió el abismo que se había abierto entre ellos. José, espera, imploró Luis, su voz llena de miedo, tienes que creerme, pero la verdad no podía mantenerse oculta por más tiempo. José sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Qué secretos se revelarían y qué decisiones tendría que tomar? La cobertura de la noche no podía protegerlo más. El caos se acercaba y, una vez más, los vínculos familiares estaban en juego. Podría encontrarse la redención entre sombras tan profundas. Mientras el policía hacía una señal para que le siguiera, José sintió que el verdadero desafío apenas empezaba. La revelación de su hermano estaba a un paso, y con ella, la oportunidad de cambiar el destino de todos. ¿Estaba realmente listo para escuchar lo que su hermano tenía que decir? José sintió el peso del oficial a su lado como una sombra amenazante. La mirada de la gente era seria, su tono firme, mezclado con una chispa de compasión que apenas logró amortiguar el frío de la situación. Señor, necesitamos que venga con nosotros, insistió el policía, fijando sus ojos en la preocupación dibujada en el rostro de José.
El barrio está cambiando. Hay fuerzas que están haciéndose más fuertes, y pueden estar más cerca de lo que piensa. José apretó los dientes. La advertencia del oficial sonaba a un eco distante de las advertencias que había ignorado, pero la voz del hombre le daba un sentido de urgencia que no podía pasar por alto. ¿Involucrado? ¿Quién en mi familia? Preguntó, manteniendo su mirada fija en el policía, mientras giraba la cabeza ligeramente, buscando los ojos de Luis, que palidecía frente a él. ¿Luis? Murmuró Valentina desde el suelo, su inocencia contrastando con el terror que comenzaba a adueñarse de la habitación. Luis se pasó la mano por la nuca y se levantó del sofá, las manos alzadas como si tratara de apaciguar una tormenta que había desatado. No es así, Valen, por favor. Su voz sonaba quebrada, casi un susurro. Lo que crees que sabes no es la historia completa. ¿Historia completa? José replicó, su tono elevado, aunque controlado. ¿Y qué parte no entiendo, Luis? ¿La parte en la que me mientes, o la que pones a mi familia en peligro? Su corazón latía ferozmente, una lucha interna desatándose entre la lealtad hacia su hermano y el amor por su hija. Por favor, escúchame, dijo Luis, acercándose, pero entrando en lo desconocido. Todo lo que hice fue para proteger lo que somos. Pero me involucré con personas que nunca pensé que fueran así. No es como en las películas, José. No hay héroes, solo sobrevivientes. José se quedó en silencio, considerando las dimensiones de la confesión de Luis. Las luces del auto policial afuera pulsaban como en un latido, cada parpadeo arrojando sombras y resaltando la angustia en el rostro de su hermano. El policía, que observaba con atención, añadió: hemos visto un incremento en actividades delictivas relacionadas con ciertos grupos en el área. Su hermano podría ser un objetivo o un posible testigo. Es mejor que hablemos en un lugar más seguro. ¿Un lugar más seguro? La ironía de la frase no se perdió en José. Este hogar, que había sido testigo de risas y sueños, parecía ahora un campo de batalla. Valentina se levantó del suelo, la pequeña figura llena de fragilidad. «Papá, ¿vamos a estar bien?», preguntó, temiendo la respuesta. José se agachó, mirándola a los ojos. «Claro que sí, mi amor. Vamos a salir de esta. Pero necesito que confíes en mí». De repente, la Dor se tambaleó con otro golpe, más fuerte esta vez, como si las amenazas del exterior hubieran decidido romper la frontera de su hogar. La tensión se disparó, y el oficial se volvió hacia la puerta, colocando una mano firme sobre su arma. «¿No habrán?», exigió el policía, mientras la realidad se precipitaba sobre ellos como una tormenta. «Luis, tienes que decirme la verdad ahora», dijo José, la urgencia y la determinación rebotando en su voz. «¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué has hecho?». Luis tembló, abrumado por la presión que caía sobre sus hombros. Mientras el peso del silencio se hacía insoportable, el tiempo parecía congelarse, dejando a todos sin aliento. En el fondo de su ser, José ya podía presentir que cada decisión que tomaría de allí en adelante cambiaría sus vidas para siempre. «Los hombres que viste, ellos». La voz de Luis se quebró, y la mirada de su hermano pasó de la desesperación a una fatídica resolución. «No los puedo mantener alejados. Están aquí porque yo los atraje». Las palabras pendían en el aire, pesadas como un futuro incierto. Mientras el golpe en la puerta resonaba una vez más, un pensamiento aterrador cruzó la mente de José: ¿cuán lejos podría llegar su hermano, y qué tan seguro estaría su hogar si la familia ya no tenía secretos por salvar? Y justo antes de que pudiera formular una respuesta, un sonido violento interrumpió sus pensamientos, una explosión lejana que reverberó a través de la noche. La vida como la conocían podría estar a punto de desmoronarse en un instante. ¿Qué sucedería si los que llegaron rompieran esa última barrera? El ruido de la explosión hizo temblar las paredes de la casa, y el corazón de José se detuvo por un instante.
La atmósfera se tornó densa, como si los ecos del peligro ya estuvieran dentro de su hogar. El policía, con la mano aún en su arma, se movió hacia la ventana, asomándose cautelosamente mientras José y Valentina se mantuvieron cerca, el pánico reflejado en sus ojos. «Esto no es un juego, José», gritó el oficial, su voz resonando en la habitación. «Si no nos movemos ahora, no habrá otra oportunidad. Los hombres que buscan a tu hermano no se detendrán». «¿Pero a dónde vamos?». José desvió la mirada hacia Luis, que se mantenía en un rincón, la inquietud evidente en su rostro. Las palabras de su hermano aún pesaban en el aire, como un oscuro presagio. «Necesitamos salir de aquí. El refugio que tenemos es seguro, pero no por mucho tiempo», insistió el policía, su mirada dura. Las dudas recorrieron la mente de José. Un lado le decía que era arriesgado, que huir solo podría ponerlos en más peligro. Pero por el otro, el instinto protector que siempre había tenido hacia su familia le gritaba que no había tiempo que perder. «Luis». José se volvió, su voz vibrante de exigencia. «Dime lo que debemos hacer». Luis tragó saliva. «No puedo. No puedo dejar que tomen a Valentina. Te prometo que todo esto se resolverá, pero necesito tiempo, tiempo que quizás no tenemos». Su voz traía consigo un tono de derrota, como si al verbalizarlo también desmoronara su último rayo de esperanza. Valentina estrechó la mano de su padre, y su pequeño rostro mostró determinación a pesar del miedo. «Papá, yo solo quiero estar contigo», dijo con suavidad, como si ese simple deseo pudiera sanar la tormenta que azotaba su hogar. «Entonces no perderemos ni un segundo más», José declaró, sintiendo el peso del momento. «Cualquiera que sea el peligro que nos acecha, lo enfrentaremos juntos». Sin más tiempo que perder, el oficial comenzó a guiarlos hacia la puerta trasera. Mientras José y Valentina lo seguían, él se detuvo un momento para mirar a Luis. «Recuerda, hermano. Te arriba de todo esto. No quiero que te pase nada», añadió, sintiendo una punzada de tristeza por el vínculo que parecía estar desgastándose. Luis asintió, aunque en sus ojos había una confusión y dolor que no podía ocultar. «Solo sigue a la autoridad y mantén a Valentina a salvo». «Prometo que haré lo que pueda», dijo antes de que se dirigieran hacia la salida. Cuando abrieron la puerta trasera, la noche se enfrentó a ellos como un vasto abismo. Los ecos de la explosión aún resonaban, pero lo que sintieron fue un apretón alrededor del pecho, la sensación de estar a un paso de lo desconocido, de lo impredecible. «Vámonos», ordenó el policía, su voz firme y urgente. Salieron corriendo, el sonido del asfalto crujido bajo sus pies resonando, mientras la luz de la calle parpadeaba ominosamente en la distancia. En su mente, José luchaba con un torbellino de pensamientos y miedos. ¿Qué les esperaba adelante? ¿Sería suficiente su confianza en su hermano para sobrevivir? Mientras se desvanecía el calor de su hogar, se dio cuenta de que, bajo el peso de la incertidumbre, algo en su interior empezaba a despertar, una mezcla de rabia e impulso que lo impulsaba a no rendirse. A medida que se alejaban de la casa, un destello de luces policiales y el sonido de sirenas comenzó a formarse en el horizonte. José sintió que la presión aumentaba. «No puedo dejar que terminen aquí», murmuró. Miró a Valentina, que se aferraba estrechamente a su mano, y juró que haría todo lo posible para mantener a su familia a salvo, pero antes de que pudiera dar otro paso, un grito rasgó la noche, proveniente de una figura oscura que se acercaba rápidamente. Una voz conocida resonó en el aire: «Luis, espera. No te vayas sin mí». Era un rostro del pasado, alguien que tenía el poder de cambiarlo todo. José se detuvo, con la mirada fijada en esa figura que emergía de la oscuridad. Y en un instante, supo que su vida jamás volvería a ser igual. El rostro que salía de las sombras, iluminado intermitentemente por las luces titilantes de los vehículos policiales, era el de Ricardo, un viejo amigo de la infancia de Luis. José sintió una oleada de incredulidad.
No solo su hermano tenía problemas, sino que ahora las sombras del pasado parecían haber cobrado vida, trayendo consigo la posibilidad de complicaciones y decisiones difíciles. —¿Ricardo? ¿Qué haces aquí? —preguntó Luis, su voz temblorosa como una hoja al viento. —Te estaba buscando. No podemos permitir que te atrapen. Hay más en juego de lo que imaginas. Ricardo exclamó, mirando nervioso hacia la calle. Su aliento era un reflejo de su apuro, como si las palabras pudieran desatar a los peligros que acechaban. Valentina se apretó más a José, quien entendía que esa figura del pasado no solo traía recuerdos, sino también un riesgo inminente. —¿Qué quieres decir con eso? José preguntó, dejando escapar un hilo de tensión. —¿Por qué debes venir aquí, ahora? Ricardo se acercó, su mirada ahora fija en José. —Porque sé cosas que podrían cambiar todo. Tu hermano, él no solo está en problemas, ha implicado cosas que nos afectan a todos. Esto gira en torno a algo mucho más grande, algo peligroso. Eso ya lo sabemos, respondió la voz dura de José, mientras el eco de una sirena resonaba en la distancia, acercándose cada vez más. ¿Cómo podemos confiar en ti? Lo sé, Ricardo apretó los ojos, una frustración palpable en su tono. Pero si nos quedamos aquí hablando, no habrá oportunidad de decidir nada. También ellos saben que estás aquí, y están buscando a Luis. Debemos irnos. Luis, con una mezcla de desconfianza y necesidad, se giró a su hermano. José, si Ricardo está diciendo la verdad, no tenemos tiempo que perder. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Tal vez él pueda ayudarnos. Mientras la incertidumbre crecía, el sonido de pasos rápidos resonó detrás de ellos. El policía, que había estado atento al movimiento, giró rápidamente hacia la dirección del sonido. No hay tiempo, muévanse, urgió, empujando a José y Valentina hacia adelante. Desesperadamente, los cuatro comenzaron a moverse. La noche se tornaba más oscura, y el aire se llenó de la tensión palpable del peligro. Pero mientras corrían, las palabras de Ricardo pesaban en la mente de José. ¿Qué secretos había ocultado su hermano? José giró la cabeza hacia Luis y le preguntó en un susurro lleno de angustia, ¿qué has hecho, hermano? ¿Por qué hay algo más grande a lo que nos enfrentamos? Luis bajó la mirada, su voz apenas un susurro, no puedo explicarlo ahora, pero, hay cosas que no puedo deshacer, decisiones que tomé en la desesperación. Las sombras de la duda rodeaban a José, mientras sentía que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. En ese momento, la sirena se intensificó, y las luces alcanzaron a iluminarlos de lleno. José sintió la adrenalina recorrer sus venas, en una especie de cóctel entre miedo y determinación. «Sigue corriendo», gritó, tomando la mano de Valentina, mientras un rayo de esperanza perforaba su confusión. Pero a medida que se perdían en la oscuridad, el pensamiento de que no solo luchaban por su libertad sino también por la verdad los impulsaba. José sabía que esta confrontación no solo alteraría su noche, sino todo lo que conocían. El eco de aquellos secretos y decisiones aún resonaba en su mente cuando se detuvieron en un cruce. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Ricardo, su voz una mezcla de expectación y ansiedad, y al mirar hacia adelante, José vio un camino bifurcado que llevaba a territorios desconocidos. «Solo hay una dirección que podemos tomar», murmuró. Pero el horizonte que se extendía ante ellos estaba lleno de sombras, y cada paso prometía revelaciones que podían cambiar su destino para siempre. ¿Y si uno de esos caminos conducía a un antiguo enemigo cuya apariencia había cambiado, pero no su intención? José miró hacia ambos caminos. Uno parecía oscuro y angosto, con un hedor a abandono, el otro, aunque más iluminado, aún parecía amenazador en la distancia. La angustia apretó su pecho. Cada paso que daban era una trepidante danza entre lo desconocido y lo inevitable. Valentina, aún aferrada a su mano, exhaló un suspiro temeroso. «¿Qué hacemos? No podemos quedarnos aquí».
Luis, con la voz quebrada por la presión, se atrevió a mirar a Ricardo. Tú dijiste que sabes cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué nosotros? ¿Qué tiene que ver Luis con todo esto? Ahora no es el momento para preguntas, respondió Ricardo, casi suplicante. Solo debo llevarlos a un lugar seguro. Después. Te lo prometo, te lo diré todo. A medida que el sonido de la sirena se desvanecía, un silencio pesado se apoderó del grupo. José sintió el peso de las circunstancias aplastando su moral. ¿Y si es una trampa? ¿Y si tú también tienes responsabilidades en esto?, cuestionó, su voz resonando entre los árboles que los rodeaban. Por favor, confía en mí. Ricardo se echó hacia adelante, sus ojos ardían de determinación. La gente con la que te has involucrado no perdona. Hay más en juego aquí que lo que tú conoces. Y Luis es clave para todo esto. ¿Clave para qué?, exigió Luis, una chispa de desafío brillando en su mirada. Antes de que Ricardo pudiera responder, un grito rompió la oscuridad. Están aquí, resonó, y fue suficiente para hacer que todos se pusieran en guardia. José sintió que el corazón le latía con fuerza al notar que la figura de un hombre apareció en el camino. Era Alejandro, el antiguo mentor de Luis, un hombre que había prometido protegerlo. Pero su rostro, que antes rebosaba confianza, ahora estaba marcado por la agitación y el temor. Luis, necesitamos hablar, gritó, su voz empapada de urgencia. Ellos están más cerca de lo que piensan. Si se quedan aquí, estarán en peligro. José miró a Luis, que parecía más confundido que nunca. ¿Qué significa esto, Alejandro? ¿Por qué dejaste que esto sucediera? Alejandro bajó la mirada, con una batalla interna reflejada en su rostro. No fue mi elección, pero la familia de Ricardo está involucrada en una red que no se puede ignorar. ¿Qué red? ¿Qué familia? José presionó, sintiendo que su paciencia se estaba desgastando. Ricardo se precipitó entre ellos. Mi padre, él está detrás de lo que pasó. Un conflicto que comenzó hace años, y Luis lleva dentro lo que ellos quieren. La revelación hizo que el aire se cortara, aterrizando como un peso en el estómago de José. ¿Qué quiere tu padre de Luis?, preguntó, ya sabiendo que su hermano tenía correas de complicidad que ni siquiera podía imaginar. Mi padre quiere mantener el control. Pero Luis, él puede poner fin a esto. No es solo cuestión de poder, hay vidas en juego. Ricardo tomó la mano de Luis como si fuera un vínculo que podía romper el ciclo de horror. El tiempo parecía congelarse mientras José evaluaba las opciones. Atrás estaba el pasado que ya no podrían cambiar y adelante, un futuro incierto lleno de peligros. Y si no quiero ser parte de esto, la voz de Luis fue casi un susurro, lleno de angustia y desesperación. Ese no es un lujo que puedas permitirte, respondió Alejandro, su mirada fiera. Estás en la línea de fuego, y la única forma de escapar es enfrentarlo. Si no haces nada, el costo será más alto de lo que piensas. José se sintió atrapado entre la lealtad a su hermano y la creciente conversación sobre un juego de poder del que no sabía nada. Miró a Valentina, quien le devolvió una mirada de profunda incertidumbre. ¿Y si hay un camino diferente? Algo que no implique esta lucha, murmuró Valentina, su voz temblorosa. Esa opción ya no está sobre la mesa, insistió Ricardo, mientras el eco de las sirenas comenzaba a escucharse de nuevo en la distancia. Debemos decidir ahora. El peso de la decisión descansaba sobre ellos, cada segundo que pasaba era una cuenta regresiva al inevitable enfrentamiento. Mientras miraban a su alrededor, las sombras del pasado se movían como espíritus inquietos, ansiosos por recoger lo que habían sembrado. ¿Y si el precio a pagar es más de lo que podemos cargar?, preguntó José, su inquietud palpable en el aire. A medida que el tiempo se escurría entre sus dedos, un sentimiento cada vez más oscuro se apoderaba de ellos. Si elegían enfrentarse,
no solo lucharían por su libertad, sino que alzaban un telón a antiguas rencillas que amenazaban ser la última apuñalada, y en medio de esa incertidumbre, el zumbido de su destino se acercaba, como un eco lejano, recordándoles que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. ¿Estaban listos para descubrir la verdad que se ocultaba detrás del rostro familiar que ahora se desvanecía en la penumbra de la noche? José sintió que el aire se volvía espeso, como si las sombras se movieran a su alrededor, atrapándolos. Aquellos instantes parecían multiplicarse, estirándose en una angustiosa espera. Las voces de Valentina, Luis y Ricardo resonaban en su mente, cada palabra como un peso que cargaba, una decisión que no podían eludir. «Nos están buscando, Luis», insistió Alejandro, como si comprendiera la tormenta de emociones que latía en el pecho del chico. «Si no te mueves, no solo tú estarás en peligro, sino todos los que amas». Aquella afirmación hizo que la mirada de Luis se tornara sombría. «No puedo ser parte de esto. No quiero lastimar a nadie», murmuró Luis, una especie de desesperación en sus ojos, mientras se aferraba a la mano de Valentina. «Pero quizás no haya opción», agregó Ricardo, apretando los dientes. «Ellos no juegan a ganar o perder, juegan a sobrevivir. En este juego, si caes, te arrastran con ellos». José sintió que su corazón se hundía. El eco de la sirena se desvaneció por unos instantes, como si el universo mismo se detuviera para observar su dilema. ¿Cuánto podría soportar la lealtad antes de desmoronarse? «Mira», dijo José, dando un paso al frente, «no sabemos en qué nos estamos metiendo. Pero no podemos quedarnos aquí. Si hay un camino, debemos encontrarlo». «¿Qué sugieres?», preguntó Valentina, su voz temblorosa, pero con un destello de determinación en sus ojos. «Podríamos intentar el camino iluminado, por más amenazador que sea. Al menos hay visibilidad. El otro nos lleva al abandono, a lo que hemos dejado atrás». La firmeza en su voz sorprendió incluso a José. Era un impulso en su interior que parecía romper la neblina de miedo que lo rodeaba. «Eso está bien, pero será más peligroso», dijo Alejandro, su expresión tensa. «No sé quiénes son ellos, pero tienen ojos en todas partes. Si ven movimiento, no dudarán en actuar». Ricardo frunció el ceño. «Pero si nos quedamos, estaremos atrapados. El tiempo se agota y no podemos permanecer inactivos». Con un asentimiento silencioso, el grupo empezó a tomar decisiones. El destino que elegían a cada paso era incierto, una taquicardia que pulsaba en sus arterias. A medida que avanzaban, el camino iluminado parecía atraerlos como un imán, pero también advertía sobre los peligros invisibles que acechaban en sus bordes. Fue en ese instante que Valentina se detuvo. «José», dijo con intensidad, «si nos encontramos con ellos, ¿qué vamos a hacer? No puedo imaginar una pelea, no puedo perderte». La vulnerabilidad de su voz atravesó el corazón de José como un cuchillo afilado. «No quiero perderte tampoco. Debemos estar juntos». «Apoyarnos», replicó Luis, su voz de pronto firme. «Si Luis es clave para esto, entonces cuidémoslo. Es nuestra única oportunidad». José miró a todos, sintiendo el sudor en su frente y la adrenalina en sus venas. «Entonces, juntos. No importa lo que venga, permaneceremos unidos». Con esa promesa, continuaron. José sentía que cada paso latía como un tambor, una llamada a la acción de una vida que nunca imaginó afrontar. Pero mientras se adentraban en la fragorosa oscuridad, la sensación de ser observado se hizo más intensa. Era como si cada sombra alargada y cada susurro se convirtieran en testigos de su camino. De repente, un brillo anómalo cortó el horizonte. Un par de ojos se abrieron entre la penumbra, y al instante, el aire se volvió opresivo. De una esquina, una silueta emergió, la misma que habían temido encontrar. Era un hombre, vestido de oscuro, con un aire de autoridad que congelaba el grupo en su lugar. «¿Por qué tardaron tanto?», preguntó,
su voz autoritaria resonando con desprecio, como si la incertidumbre en el grupo solo fuera una broma para él. José se aferró a la mano de Valentina, sintiendo el pulso acelerado de su propio corazón. La verdad que estaban tratando de descubrir se volvió más inminente que nunca. ¿Quién eres?, logró preguntar Luis, su voz frágil pero desafiante. Vamos a jugar al gato y al ratón, sonrió el desconocido, el brillo de un engaño retorcido en sus ojos. Pero ustedes son los ratones. Era el momento. La verdad, los secretos, y un destino ineludible se ciernen sobre ellos, y solo tenían dos opciones, luchar o sucumbir. Así, entre sombras y decisiones, el viaje de descubrimientos y peligros apenas comenzaba. ¿Estarían listos para enfrentar lo que se avecinaba? La risa del desconocido retumbaba en el aire, una risa que cortaba la tensión como un cuchillo afilado. José sintió que su estómago se retorcía, presintiendo que estaban ante un juego peligroso. El hombre avanzó un paso, acercándose aún más, como si quisiera leer sus pensamientos. ¿No saben que es imprudente esconderse en mis tierras?, dijo, su tono casi burlón. Soy un hombre muy paciente, pero la paciencia tiene límites. Valentina, apretando la mano de José con fuerza, miraba al extraño con ojos de desafío. No estamos aquí para jugar. Solo queremos irnos. Irse, replicó, levantando una ceja. ¿Y dejar todo esto atrás? ¿Tan fácil creen que es? Alejandro, sintiendo la necesidad de intervenir, dio un paso al frente. ¿Quién eres tú? ¿Y qué es lo que quieres de nosotros? No hemos hecho nada malo. El hombre sonrió, pero en sus ojos había una sombra que helaba la sangre. Quizás no hoy. Pero el destino se teje con hilos de decisiones pasadas, y las decisiones de Luis son nuestra única moneda de cambio. Luis, sintiendo el peso de la mirada del extraño sobre él, sintió cómo se agitaba en su interior. No tengo nada que ver con esto, dijo, la voz temblorosa pero firme. No quiero ser parte de su juego. Pero eres un jugador en este tablero, Luis, sentenció el hombre, su voz suave como el hielo. Y no te preocupes, no te haré daño, si eliges el camino correcto. Una pausa tensa llenó el aire. José intercambió miradas con Valentina, consciente de que eran las fuerzas opuestas las que se movían a su alrededor. El sudor brotaba en su frente y el miedo palpitaba en su pecho, pero no había marcha atrás. Era un juego de poder, y tenían que decidir cómo jugarlo. ¿Y qué es lo que propones?, preguntó Ricardo, tratando de ocultar su inquietud detrás de una fachada de calma. Una simple prueba, dijo el hombre, gesticulando de manera dramática. 3 acertijos. Si los responden correctamente, se irán con más que solo sus vidas. Pero si fallan, bueno, sería un placer para mí decidir su destino. El corazón de José se hundió. No podían jugar a los acertijos. Todo era tan absurdo, tan arriesgado. Y sin embargo, algo en el brillo de esos ojos le decía que no tenían otra opción. ¿Y si nos negamos?, preguntó Valentina, su voz temblando, pero cargada de valentía. Entonces el hombre se inclinó hacia adelante, su sonrisa se ensanchó, no saldrán de aquí. Y el precio a pagar no será solo sus vidas, sino también la verdad de quiénes son. Un horror helado se apoderó del grupo. La revelación pendía en el aire como una nube oscura. No solo luchaban por sobrevivir, sino también por sus secretos. La verdad de Luis, la razón detrás de sus decisiones, todo estaba en juego. Está bien, dijo José, tragándose el miedo que intentaba estrangularlo. Aceptamos tu desafío. Pero, si fallamos, ¿tendrás al menos la cortesía de decirnos por qué juegas con nuestras vidas? El extraño se echó a reír, su risa resonando en el silencio tenso del lugar. Tienen valor. Eso me gusta. Pero, por desgracia, la cortesía no es parte de este juego.
El sonido de su risa se desvaneció, dejando un eco que vibraba con una amenaza latente. Con una mirada inquietante, el hombre se apartó a un lado, como si les diera la bienvenida al abismo de lo desconocido. «Prepárense», dijo con voz grave. «El primer acertijo está por llegar». El grupo se reunió, uniendo sus manos con fuerza, conscientes de que el destino de todos dependía de lo que estuviesen a punto de enfrentar. José sintió que la presión aumentaba, el pulso resonando en sus oídos. Sabía que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. «De acuerdo», dijo Alejandro, la determinación brillando en su mirada. «Estemos listos para lo que venga. No estamos solos en esto». Pero en la sombra del hombre, un oscuro susurro reverberaba en el aire. ¿Están listos para la verdad que se revela? Porque lo que descubrirán cambiará todo. Así, con el corazón en la mano y una mezcla de miedo y determinación, el grupo se preparó para el juego de acertijos, conscientes de que no solo su vida estaba en riesgo, sino también esa realidad que siempre habían creído conocer. ¿Y qué secretos podrían desvelar? La tensión en el aire era palpable, como un hilo delgado que podría romperse en cualquier momento. El oscuro desconocido los miraba con una sonrisa torcida, y José sintió que se le encogía el estómago. ¿Realmente habían entrado en un juego de acertijos? Solo hay un camino, y ese es el que elegiré, pensó, llenándose de determinación. Se apretó las manos, sintiendo la calidez de Valentina a su lado. Cada uno de ellos, con sus propios miedos y secretos, debía ser fuerte. «Lo haremos juntos», repitió en su mente, como un mantra que los uniría en este abismo. El hombre oscuro se aclaró la garganta y empezó: «Bien, la primera pregunta, ¿qué hiere sin el uso de la espada, sin un golpe que lo suelte, y sin embargo, deja marcas que duran para siempre?» Los ojos de todos se movieron entre sí. Un silencio denso llenaba el espacio. José sintió que el tiempo se detenía. Pensar con claridad bajo la presión era un reto, y más aún, su mente se debatía en las sombras de sus propias experiencias. Recordó su infancia, su madre, su familia. «Las palabras», murmuró Valentina, su voz suave pero firme. «Las palabras pueden herir», el hombre sonrió con malicia. «La respuesta es correcta, y eso te da tiempo. Pero no te emocione demasiado. Hay más donde eso vino». La esperanza reverdecía en el grupo, pero no había tiempo para relajarse. «La segunda pregunta», continuó el extraño, «¿qué es tan frágil, que si se pronuncia se rompe?» Un murmullo de dudas en el aire. ¿Qué podría ser? José cerró los ojos por un momento, buscando en sus recuerdos, y eso lo llevó hacia el pasado, a veladas conversaciones con su madre. Recordó las veces que ella dijo: «Prométeme que no dirás esa palabra». «Silencio», respondió Luis, con voz firme. Era la verdad, y sentía algo de orgullo por su hermano. Él también estaba dando pasos hacia la redención. El hombre oscuro los miró con desdén, pero esta vez su sonrisa pareció tener un matiz genuino. «Correcto. Buenos reflejos. Espero que tengan la misma claridad en la última pregunta». Con una sonrisa macabra, continuó: «Tercera y última pregunta, anida en el corazón, es el motivo de amar y del conflicto». «¿Qué es?» José sintió que su pecho latía con fuerza. Miró a Valentina y luego a Luis, sintiendo que en ese instante estaban todos unidos. Las palabrasílabos de la pregunta resonaban en su mente. ¿Qué era? «Es el amor», dijo, sin dudar. «Sin amor no estaríamos aquí». Silencio absoluto. El tiempo parecía estancarse mientras el hombre oscuro los observaba. Finalmente asintió. «Sorpresivamente correcto. Han contestado bien. Ahora, ¿qué piensas hacer con esta verdad?» José sintió que se alzaban muros entre ellos y la oscuridad. «Vamos a enfrentar los problemas juntos, no como enemigos. Nuestros pasados pueden ser oscuros, pero el futuro,
si lo decidimos, puede ser diferente. El hombre sonrió, con un brillo de respeto en su mirada. Parece que hay esperanza. Vayan, deben marcharse antes de que sea demasiado tarde. Apenas unos segundos después, se encontraron en un callejón oscuro, pero un rayo de luz iluminó su camino. El peligro todavía acechaba, pero ahora sabían que podrían apoyarse mutuamente. El verdadero reto no consistía en huir, sino en confrontar su historia, en buscar redención. Mientras salían hacia la luz, cerca de la calle principal, José miró a su hermano. Luis, necesitamos hablar de todo. Sobre tus decisiones, sobre las sombras que nos amenazan. Pero no quiero perder a mi hermano. Luis lo miró, una lágrima rodando por su mejilla. José, me equivoqué. Necesito tu ayuda. Lo perdí todo. Pero sé que juntos podemos sanarlo. No tenemos que cargar con esto solos. La presión en el corazón de José comenzó a desvanecerse. Eran hermanos, un lazo que nada podría romper. Y, aunque el futuro era incierto, el amor y la unidad ahora eran sus anclas. Valentina, sintiendo la conexión entre ellos, exclamó, «Podemos ser una familia de nuevo». Sí, lo somos, afirmó José, mientras abrazaba a sus hijos cercanos. Había una esperanza renovada en el aire. No importa lo que haya pasado, seguimos juntos. Esta lucha no terminará aquí, pero ahora sabemos que somos más fuertes cuando estamos unidos. Mientras se alejaban por la calle iluminada, la noche se desvanecía, trayendo consigo el amanecer de un nuevo capítulo. El pasado no los definiría, se atreverían a cambiar su futuro, comenzando por sanar los antiguos rencores, buscando la redención. José sintió que su corazón estaba lleno. No conocía todos los desafíos que venían, pero estaba listo para enfrentarlos, por el amor de su familia. En la distancia, las sombras comenzaron a desvanecerse, revelando un camino lleno de oportunidades. Esta vez, él no estaba solo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo que permite que más personas vean esta transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan emocional. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la esperanza y el amor pueden cambiarlo todo. No esperes ni un segundo más. Actúa ahora.